Para hacer la blusa vamos a coger el patrón base que hicimos en este vídeo. Si no has visto este vídeo te recomiendo que lo veas primero, porque si no lo has visto quizá no entiendas alguna de las cosas que digo. Te dejo el enlace al vídeo abajo en la caja de información. Al patrón base le vamos a hacer unas modificaciones, pero antes de calcar el patrón tenemos que tener en cuenta si necesitamos darle holgura en la zona del pecho y a la cintura, o si es como en mi caso no hace falta. Yo no le voy a dar holgura porque si recuerdas cuando hice el patrón base, a la hora de elegir la talla en la tabla de medidas, la medida de contorno era mayor que mi contorno de pecho, así que en mi caso no es necesario darle holgura. Si tuviéramos que añadirle holgura porque la medida del patrón es igual o similar a un cuarto de contorno de pecho, podemos hacer un ajuste básico de ancho de 2 o 2,5 centímetros en las costuras laterales del patrón. Es decir, añadiéndole 2 o 2,5 centímetros a todo el costado desde la sisa hasta la cintura. Máximo podemos añadirle 2,5 centímetros, ya que si le damos más holgura de esta manera estaríamos modificando demasiado la sisa. En la cintura además tenemos la holgura de la pinza de cintura. Ten en cuenta que esta medida tiene que ser mayor que el contorno de pecho. Teniendo esto en cuenta, ahora ya sí podemos calcar el patrón base. La pinza de la cintura no la voy a trazar, pero vamos a utilizar estos centímetros de más para darle holgura a la cintura. La pinza de pecho la vamos a trasladar para que quede en diagonal. Así que trazamos la línea de bajada de pecho. También trazamos la línea del centro de la pinza de la cintura, que la haremos coincidir con la línea de bajada de pecho. Así que trazamos una línea en diagonal. Para que te hagas una idea, desde la línea de bajada de pecho he desplazado unos 4,5 centímetros. Desplazamos 2 centímetros este punto. Este será el inicio de la pinza. Trazamos la misma profundidad de pinza que la pinza de pecho, que eran 2 centímetros, es decir, 1 centímetro arriba desde la línea central de la pinza y 1 centímetro abajo. Llevamos estas marcas hasta el inicio de la pinza. Ya tenemos la pinza diagonal de busto. Marcamos las líneas principales de este nuevo patrón delantero. Recortamos el patrón. Voy a marcar el piquete de la sisa, que se me había olvidado. Es mucho mejor marcarlo antes de separar los patrones. Doblamos la pinza como si fuéramos a coser y veremos que la línea del costado no encaja. Así que vamos a añadirle un trozo de papel y volvemos a doblar como si fuéramos a coser. Vamos a rellenar el hueco que falta. Hacemos una nueva línea del costado, rellenando el hueco que queda. Cortamos por esta línea de costado. Y ahora al hacer la pinza queda el costado recto. Ya tendremos el patrón delantero listo. Este patrón lo cortamos al lomo, solo cortaremos una pieza delantera. Hacemos lo mismo con el patrón de la espalda. Calcamos el patrón base de la espalda y haremos unas modificaciones. Obviamos la pinza de la cintura, pero nos servirá para darle holgura al patrón. Marcamos el piquete de la sisa. En este caso la modificación la haremos en la línea central del patrón para añadirle la botonadura.
Como la abotonadura que voy a hacer es de 2 centímetros de ancho, vamos a hacer una línea paralela a 1 centímetro hacia la izquierda y 1 centímetro hacia la derecha. En la línea central es donde irán los ojales y los botones. Ahora, desde la última línea que hemos hecho, hacemos una línea paralela de 2 centímetros de ancho. En la parte del bajo hacemos una línea recta y en el escote una línea ligeramente curvada siguiendo la línea del escote. Recortamos el patrón y ya tenemos el patrón de la espalda. En este caso cortamos 2 piezas de la espalda . Estos serán los patrones de talle delantero. Estos patrones llegan hasta la cintura. Nos faltará cortar 2 rectángulos para completar el cuerpo de la blusa. Para la manga vamos a utilizar el mismo patrón que hicimos en el patrón base. Lo único a tener en cuenta es que la blusa la vamos a hacer en un tejido plano, así que el ancho de la manga tiene que ser mayor que el contorno de brazo. Vamos a empezar a cortar las piezas de la blusa. Para cortar las piezas de la espalda encaramos los derechos de la tela y ponemos el patrón encima dejando margen de costura por todo el contorno. Cortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. Marcamos los piquetes de la sisa y hacemos un piquete en las líneas azules de la abotonadura que nos servirá para formarla. Lo hacemos tanto en el bajo como en el escote. Para cortar las piezas delanteras doblamos la tela encarando los derechos y en el doblez ponemos el patrón. Cortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. Marcamos el piquete de la sisa, hacemos unos piquetes en las marcas de la pinza, ponemos un alfiler en el inicio de la pinza. Para cortar las mangas encaramos los derechos de la tela y ponemos el patrón encima, cortamos dejando 1 centímetro de margen de costura. En el bajo de la manga dejamos 2 centímetros. Marcamos los piquetes de la manga . Además le ponemos alfileres de distintos colores para diferenciar el piquete de la sisa delantera y el de la espalda. También hacemos un piquete en el inicio y en el final del fruncido de la manga. El piquete de la sisa delantera lo he marcado con un alfiler salmón y el piquete de la sisa de la espalda lo he marcado con un alfiler verde. Esto no es necesario hacerlo, pero resulta más visual a la hora de ver los piquetes y diferenciar de manera rápida cuál es el piquete de la espalda y cuál es el piquete delantero. Ya tenemos casi todas las piezas del cuerpo, nos falta el bajo de la blusa. Cogemos la pieza delantera y con cuidado de que el alfiler que marca el inicio de la pinza no se mueva,
Vamos a retirar el patrón. Con otro alfiler marcamos también el otro inicio de la pinza. Abrimos la pieza delantera con cuidado de que ninguno de los alfileres se caiga. Voy a darle más profundidad al escote delantero, así que doblamos la pieza delantera y vamos a bajar 2,5 centímetros. Cortamos siguiendo la línea del escote hasta llegar al hombro. Para cortar la vista del escote delantero, cogemos un trozo de tela y la pieza delantera con el derecho hacia abajo. Cortamos una pieza siguiendo los hombros y el escote. Doblamos la pieza por la mitad y cortamos una vista de unos 6 centímetros más o menos. Pasamos un pespunte en zigzag por la parte inferior de la vista y ponemos la vista encima de la pieza delantera, encarando los derechos. Pasamos un pespunte sencillo por el escote . Cortamos el sobrante . Hacemos unos pequeños cortes para darle la vuelta a la vista y que no quede abultado. Ponemos la vista hacia el interior, nos hallamos con la plancha para que quede bien colocado. Para hacer las pinzas unimos los piquetes, como estás viendo, hacemos una línea en diagonal . Hacemos lo mismo con la otra pinza . Cosemos las pinzas con un pespunte sencillo . De momento dejamos la pieza delantera y vamos a coger las piezas de la espalda. Vamos a cortar las vistas del escote, cogemos un trozo de tela y lo doblamos por la mitad. Ponemos una de las piezas de la espalda encima. Cortamos siguiendo el hombro y el escote. La vista la vamos a hacer de 1 centímetro o 1,5 centímetros menos que la pieza de la espalda. Cortamos dos vistas de 6 centímetros . Y como digo, lo voy a quitar 1,5 centímetros . Ponemos la vista encima de la pieza de la espalda con los derechos enfrentados. Pasamos un pespunte en zigzag por la parte inferior de la vista y pasamos un pespunte recto para unir la vista y la pieza de la espalda. Cortamos el sobrante, hacemos unos pequeños cortes sin llegar a la costura y ponemos la vista hacia el interior. Nos ayudamos en la plancha . Ahora vamos a hacer la abotonadura. Para ello hacemos un dobladillo de 1 centímetro .
hacemos otro dobladillo de 2 centímetros para formar la abotonadura. De momento no lo vamos a coser, simplemente lo marcamos con la plancha. Hacemos exactamente lo mismo con la otra pieza de la espalda. Para unir la pieza delantera con la pieza de la espalda, cogemos la pieza delantera y abrimos la vista como estás viendo, para poner encima la pieza de la espalda encarando los derechos. Abrimos la vista para coser las vistas y los hombros. Hacemos que coincidan las costuras y sujetamos con alfileres. Hacemos lo mismo con la otra pieza de la espalda. Pasamos un pespunte recto y un pespunte en zigzag por el borde. Y así se vería. Para asegurar el remallado, llevamos los hilos hacia abajo y le damos unas puntadas, para que al cortar los hilos no se deshagan. Metemos las vistas hacia el interior . Pasamos un pespunte recto muy pegado al borde por el escote. Y así se vería. Cosemos con un pespunte recto la abotonadura . Planchamos bien y así se vería. Nos aseguramos que la pieza de la espalda tiene el mismo largo y de momento lo dejamos así. Cogemos las mangas, con alfileres marcamos los piquetes. Como dije antes, no es necesario, pero es más fácil verlo visualmente. Es decir, los alfileres salmón representan los piquetes de la sisa delantera y los verdes de la sisa de la espalda. Desde este piquete hasta el otro vamos a fruncir para que sea más fácil poner la manga. Para fruncir ponemos la máquina en puntada recta con el máximo ancho de puntada que tenga tu máquina y la mayor tensión. Así quedaría el fruncido. Ponemos el cuerpo abierto con el derecho hacia arriba y la manga con el derecho hacia abajo. Hacemos que coincidan los piquetes y vamos sujetando con alfileres por todo el contorno de la sisa. En la copa de la manga nos aseguramos que el fruncido queda homogéneo.
Pasamos un pespunte recto y un pespunte zigzag por el borde. Hacemos lo mismo con la otra manga. Y así se vería. Ahora vamos a coser el elástico del bajo de la manga. Para ello hacemos un primer dobladillo de menos de 1 centímetro para hacer un segundo dobladillo de 1,5 centímetros. Lo marcamos con la plancha . Cogemos el elástico y lo cosemos en uno de los extremos con el segundo dobladillo desplegado. Lo aseguramos bien con varias puntadas. Volvemos a hacer el segundo dobladillo para coser con un pespunte recto, dejando el elástico en el interior. Tiramos del elástico y así se vería. Ponemos la blusa con el derecho hacia el interior para coser los costados de la manga y del cuerpo. Hacemos que las costuras coincidan y vamos sujetando con alfileres. Tiramos del elástico para que quede el tamaño de tu muñeca. Cosemos con un pespunte recto por los costados y un pespunte en zigzag por el borde. Aseguramos con varias puntadas el elástico. Y así quedaría. Para asegurar los hilos del remallado, los metemos hacia el interior y le damos unas puntadas cosiendo los hilos. Y así quedaría. Comprobamos que las piezas de la espalda tienen el mismo largo, ponemos una encima de la otra y damos unas puntadas en la parte inferior. Vamos a cortar dos rectángulos de unos 20 centímetros de más que el ancho del cuerpo por el largo que queramos. Cosemos por los costados con un pespunte recto y un pespunte en zigzag por el borde. Una vez cosidos vamos a fruncir para ajustarlo con la pieza superior. Hacemos que el fruncido quede homogéneo, hacemos que el derecho de ambas piezas encajen y vamos sujetando con alfileres.
Pasamos un pespunte sencillo y un pespunte en zigzag por el borde. Ahora con hilo elástico vamos a ajustar la blusa a la cintura. En este vídeo te explico con más detalle cómo hacer el hilo elástico en la canilla. Te dejo el link al vídeo en la caja de información. Empezamos pasando un pespunte con hilo elástico muy pegado a la unión entre ambas partes. Una vez pasado este primer pespunte, haremos varios más, siempre en la parte añadida de la blusa, dejando la distancia que marca el pensatelas. Irás viendo que a medida que vamos haciendo más pespuntes se irá frunciendo más. Y así cuantos pespuntes en paralelo quieras. Siempre lo haremos en la parte del añadido. Yo le hice 12 pasadas, pero para que te hagas una idea son un poco menos de 5 centímetros. Para el bajo hacemos un dobladillo doble. Para que sea más fácil lo haremos primero con la plancha, cosemos con un pespunte recto, ya solo nos faltará hacer los ojales y coser los botones. Para ello marcamos dónde queremos que vayan los ojales. Desde este primer ojal, que irá en la parte superior, voy a dejar 5 centímetros. Como siempre hago una prueba de ojal. En este caso el primer ojal lo voy a hacer horizontal y los siguientes en vertical. Medimos lo que hace el ojal, marcamos el centro del ojal y con un alfiler marcamos la mitad de lo que hace un ojal. Este será el punto donde empezaremos a hacer el ojal. Quitamos el alfiler y vamos a hacer el ojal. Hacemos lo mismo con el resto de ojales. En este vídeo tenéis más en detalle cómo hacerlos. Te dejo el vídeo en la caja de información. Para abrir el ojal ponemos un alfiler en uno de los extremos y así no rasgar más de la cuenta. Abrimos los ojales y cortamos los hilos sobrantes. Hacemos lo mismo con el resto de ojales. Con alfileres marcamos dónde queremos que vayan los botones . Y cosemos los botones. Y ya tendríamos la blusa terminada. Espero que te haya servido de inspiración y si te ha gustado dame un me gusta y comparte porque me ayudas muchísimo. Te dejo por aquí otros vídeos que quizá te interesen y si todavía no lo has hecho suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada de lo que pasa por aquí.
Si quieres ver más fotos y detalles te espero en misceláneadiy.com. Nos vemos pronto.